Bienvenidos a la serie Lo que creía Elena G. de White sobre el dejar de pecar. Estamos en esta ocasión en la sección número 4 y la pregunta también número 4. La pregunta es, ¿requiere Dios del nacido de nuevo que obedezca todos sus mandamientos? Repetimos la pregunta. ¿Requiere Dios del nacido de nuevo que obedezca todos sus mandamientos? En primer lugar, hay que decir que sí. Elena G. de White creía y enseñaba que el nacido de nuevo no solo puede, sino que debe obedecer todos los mandamientos de la ley divina. Esto, por supuesto, no por su propio poder, sino por el poder de Dios que lo convirtió en un nacido de nuevo, el poder del Espíritu Santo. El mismo poder por el que Cristo pudo obedecer todos los mandamientos de Dios. De paso, al poder que se opone a esa enseñanza, ella lo llama un poder extraño o un extraño poder, que bien sabemos a quién se refiere. Es así que en Dios nos cuida del 22 de octubre se lee: el agente humano ve con qué tiene que luchar, un extraño poder que se opone a la idea de alcanzar la perfección que Cristo presenta. Pero con Cristo hay poder salvador que obtendrá la victoria por él en el conflicto. El Salvador lo fortalecerá y lo guardará cuando se acerque suplicando gracia y eficiencia. Y en cuanto a que ese poder del Salvador capacita al nacido de nuevo para obedecer todos los mandamientos de Dios, puede verse en algunas, entre muchas declaraciones. Así, por ejemplo, leemos en Dios nos cuida del 23 de octubre lo siguiente: la Iglesia de Cristo es el instrumento de Dios para la proclamación de la verdad. Está autorizada por Él para efectuar una labor especial, y si es fiel a Dios y obediente a todos sus mandamientos, morará en ella la excelencia del poder divino. Si honra al Señor Dios de Israel, ningún poder podrá oponérsele. Si mantiene su fidelidad, las fuerzas del enemigo ya no podrán subyugarla más de lo que puede la paja resistir al remolino de viento. En el mismo libro, 26 de noviembre, dice: el gran maestro vino a este mundo para ponerse al frente de la humanidad, para así elevarla y santificarla por su obediencia santa a todo requisito divino, demostrando que es posible obedecer todos los mandamientos de Dios. Demostró que es posible la obediencia de toda la vida. Por eso dio al mundo, como el Padre nos lo dio a él, hombres elegidos y representativos para que ejemplificaran en sus vidas la vida de Jesucristo. Declaración que vimos en algún momento atrás, pero ahora desde otro ángulo. Que esta obediencia abarca la totalidad de la ley de Dios puede verse en ese mismo devocional en el día 21 de diciembre, donde se lee así: en el tiempo de angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles, pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley de Dios. Los ángeles no podrán entonces proteger a los que estén menospreciando uno de los preceptos divinos. Dios nos cuida, 21 de diciembre. Obviamente, si no tendrá la protección de los ángeles aquel que esté transgrediendo uno de los mandamientos de Dios, es porque los que sí tendrán dicha protección son los que estarán obedeciéndolos todos. También es claro que esa obediencia del nacido de nuevo a todos los mandamientos de Dios es única y exclusivamente por la gracia de Dios que opera en él, y no por ningún mérito propio que pueda ensalzar de alguna forma al hombre. Es así que en Cada Día con Dios del 7 de junio leemos:
Su gracia basta para obrar en los suyos y por medio de ellos en el cumplimiento de todas las promesas, al mismo tiempo que aquel a quien se confiere dicha gracia debe obedecer todos sus mandamientos. De allí que, amigos y hermanos queridos, no hay verdadera religión sin obediencia a todos los mandamientos de Dios. Por eso es que en el mismo libro del 9 de noviembre se lee: los que luchan para vencer serán perseguidos por las tentaciones del enemigo. Satanás tratará de que se aparten de los principios que deben mantener para alcanzar la elevada norma que Dios les ha fijado. El enemigo se regocija cuando puede inducir a las almas a seguir ideas equivocadas hasta que sus nombres sean borrados del libro de la vida y anotados entre los de los injustos. Solo podremos vencer en la forma como Cristo lo hizo, al obedecer de todo corazón cada mandamiento de Dios. La verdadera religión consiste en obedecer todos los mandamientos de Dios. De tal manera que si queremos saber si estamos viviendo la verdadera religión, ahí está el termómetro. La verdadera religión fue la religión de Cristo y su religión fue su vida. Y en su vida desenmascaró a Satanás de su engaño de que la ley de Dios no se podía obedecer. Por lo tanto, vivir la verdadera religión es vivir la vida de Cristo y su vida fue una vida de total obediencia a Dios. O como lo expresó Elena G. de White, Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres con toda la miseria que ha provocado e induce a los hombres a considerar a Dios como autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Jesús había de desenmascarar este engaño. Como uno de nosotros, había de dar un ejemplo de obediencia. Para esto, tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes. Diciendo que Cristo es la verdad, estar en Él es estar en la verdad. Y estar en Él es vivir su vida, una vida de completa obediencia a Dios. En palabras de Elena G. de White, la verdad, como está en Jesús, significa obediencia a cada precepto de Jehová. Review and Herald del 8 de febrero de 1899, citada en Exaltada Jesús del 18 de mayo. De modo que, hermanos y amigos, si queremos saber si estamos en la verdad, la forma de saberlo es si la obediencia a todos los mandamientos de Dios es la norma que rige nuestra vida. Es en eso mismo que se revela el Espíritu que nos guía. O como dice en la carta 153A de 1897, citada en Exaltada Jesús del 26 de julio, en la obediencia de todos sus mandamientos se revela un espíritu de amor hacia Dios. Cristo vivió y trabajó en esa misma atmósfera de amor. Ese amor manifestado es lo que se observa en la vida del nacido de nuevo, que porque ama, obedece. En la carta 35B de 1877, citada en Cristo Triunfante, esto se expresa así: fue ciertamente un gran sacrificio el que hizo Cristo en favor del hombre al morir por él en la cruz. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar por su amor? Cristo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. No se trata de seleccionar 1, 2 o 9, sino los 10. Debemos guardar todos sus mandamientos. Juan, al referirse a los que pretenden amar a Dios sin obedecer sus requerimientos, dice lo siguiente: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cristo Triunfante, 12 de marzo. El leer esta declaración trae a mi mente recuerdos muy gratos de mi niñez y parte de mi juventud, porque recuerdo a eso de mis 11 a los 15 años aproximadamente, cuando salía con mi querida madre a dar estudios bíblicos de casa en casa. Y recuerdo que muchas veces mientras estudiábamos con hermanos evangélicos,
que algunos de ellos solían argumentar que lo importante era amar a Dios y al prójimo, no ya la ley, los mandamientos, puesto que según ellos, de Cristo para acá la salvación es por gracia, y porque de todas formas nadie excepto Cristo pudo guardar la ley totalmente, es decir, todos los mandamientos. No hay nada nuevo en esto. Ese ha sido el argumento evangélico de siempre, y no es nuestro propósito tratar ese argumento aquí. Pero como les decía, lo menciono porque recuerdo muy bien, aunque han pasado ya casi 4 décadas, que mi madre casi siempre respondía a ese argumento con Primera de Juan 2, 3 y 4 y Primera de Juan 5, 3, que son los que Elena G. de White cita aquí precisamente. Esa es la parte grata del recuerdo de mis años mozos evangelizando junto a mi madre. Con cuánto gozo lo hacíamos, bajo el sol, lluvia, frío, lo que fuera. Siempre íbamos. Pero hoy día ese recuerdo embarga de profunda tristeza mi corazón, porque el argumento que aprendí de mi querida madre al trabajar con hermanos evangélicos, hoy día hay que emplearlo con supuestos adventistas. Si ustedes se dan cuenta, el argumento que antes era exclusivo de creyentes protestantes no adventistas, hoy se escucha, se expone y se defiende desde los libros y exposiciones de los más encumbrados teólogos, entre comillas, adventistas, en los famosos simposios de hoy, hasta del más sencillo púlpito de una pequeña congregación en el marco de la corporación adventista. De tal forma que al primero que hay que presentarle el evangelio de Jesucristo hoy es al supuesto adventista, porque la fe que el tal cree y defiende es la fe evangélica, denominacionalmente hablando, en lo que a la obediencia a la ley de Dios se refiere. No es nada fácil hoy día distinguir un evangelista o teólogo de la corporación adventista de un evangelista o teólogo evangélico en cuanto al tema de la perfección cristiana y su relación con la ley de Dios. Para muestra un botón, entre muchos, si dudan de lo que estoy diciendo aquí, tan solo hagan la prueba. Busquen temas de la perfección cristiana y su relación con la ley de Dios en las exposiciones del pastor Rubén Bullón y compárenlos con las exposiciones de esa temática de cualquier pastor evangélico. Si estoy exagerando en algo, háganmelo saber y con gusto me retracto y me disculpo. Solo hablo por lo que he visto y oído por mi propia cuenta, no lo que alguien me haya dicho. Y eso para mí es motivo de tristeza extrema como adventista de nacimiento. Es por eso que les mencionaba que la última declaración citada me trae tantos recuerdos gratos como también mucha tristeza actual, porque nos quieren arrebatar nuestra preciosa fe. Pero hay algunas declaraciones más en el tema que nos ocupa. Y disculpen que tomara tiempo de este estudio para compartir con ustedes este pesar, este dolor emocional personal, pero es que sinceramente eso golpea duro. No es tan fácil de asimilar, pero tenemos que seguir adelante. La lucha es recia y el tiempo corto, y también con el estudio tenemos que avanzar. La siguiente declaración es del manuscrito 17 de 1899, citado en Nuestra elevada vocación, enero 18, y dice así: Dios requiere obediencia a todos sus mandamientos. La única manera mediante la cual los hombres pueden llegar a ser felices es obedeciendo a los preceptos del reino de Dios. Esto es así, amados hermanos, porque no hay felicidad fuera del marco del amor de Dios. Y ese amor de Dios se refleja, se manifiesta en el que lo recibe en el nuevo nacimiento por la obediencia a todos sus preceptos que están basados en el amor divino. Otra forma de decirlo, lo tenemos en manuscrito 13 de 1884, citado en Nuestra elevada vocación 8 de marzo. Dice allí Elena de White: nadie puede amar supremamente a Dios y transgredir uno de sus mandamientos. El corazón suavizado y subyugado por la belleza del carácter de Cristo y controlado por las puras y elevadas normas que Él nos ha dado, pondrá en práctica lo que ha aprendido del amor y seguirá a Jesús en humilde obediencia. Ahora bien, ¿significa esto que
Se requiere del nacido de nuevo que no transgreda ninguno de los mandamientos de Dios y por lo tanto, entonces Dios espera de él una obediencia perfecta. En la Review and Herald del 28 de enero de 1904, citada en nuestra elevada vocación 26 de julio, se lee así: Dios espera de nosotros una perfecta obediencia a su ley. Esta ley es el eco de su voz que nos dice: santos, siempre más santos. Desead la plenitud de la gracia de Cristo. Sí, anhelad, sentid hambre y sed, la justicia. La promesa es: y os hartaréis. Que vuestro corazón se llene del anhelo de su justicia. Dios ha declarado llanamente que espera que seamos perfectos y debido a que espera esto, Él ha hecho provisión para que seamos participantes de la naturaleza divina. Únicamente así tendremos éxito en la lucha por la vida eterna. Se concede poder mediante Cristo, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Juan 1:12. Una pregunta aquí. Esa obediencia perfecta que Dios requiere del nacido de nuevo, ¿implica entonces que se espera que no haya defectos de carácter en él? En la carta 2 de 1870, citada en nuestra elevada vocación del 2 de noviembre, dice así: el horno del refinador tiene que quitar la escoria. No seréis dejados para ser consumidos o para soportar la prueba ígnea más de lo que sea necesario para vuestra purificación. Pero para reflejar la imagen divina es necesario que vosotros os sometáis al proceso que el refinador ha elegido para vosotros, para que seáis limpiados, purificados y para que desaparezca toda mancha y arruga. Ni un solo defecto debe quedar en nuestro carácter cristiano. Que el Señor os ayude a permitir que la voluntad y la obra de Dios se cumplan en vosotros. Entonces seréis una luz en vuestro hogar, un rayo de sol. Mirad hacia arriba. Jesús vive, Jesús ama, Jesús se compadece y Él os recibirá con toda vuestra carga de cuidado y perplejidad si acudís a Él y depositáis vuestra carga sobre Él. Él ha prometido que nunca dejará u olvidará a aquellos que colocan su confianza en Él. Y en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 165, dice: la ley de Dios no se conformará con nada que no sea la perfección, una obediencia perfecta y completa a todos sus requerimientos. De nada valdrá cumplirlos a medias y no prestar una obediencia perfecta y cabal. En el contexto de la oración por los enfermos, en la página 211, leemos: la promesa que Dios nos hace se basa en una condición de obediencia a todos sus requerimientos. Y en la 212 agrega: Dios puede cumplir en cualquier momento lo que promete y la obra que Él ordena a su pueblo que haga puede realizarla por su medio. Si ellos quieren vivir de acuerdo a toda palabra que Él pronunció, se cumplirán para ellos todas las buenas palabras y promesas. Pero si no prestan una obediencia perfecta, las grandes y preciosas promesas quedarán sin efecto. Otra de las formas de darse cuenta de que la obediencia a todos los mandamientos de Dios es algo que se requiere del nacido de nuevo aquí y ahora, antes de la segunda venida de Cristo, es que estos, los nacidos de nuevo, reciben el sello de Dios antes de que inicie el tiempo de angustia de Jacob. Y el tiempo de angustia tiene lugar antes de la segunda venida de Cristo. Pero para que los nacidos de nuevo reciban el sello escatológico, se requiere de ellos que estén limpios de toda mancha, de todo pecado. Así, por ejemplo, leemos en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 71. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso y engañoso. Todos los que reciban el sello de Dios deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 71.
En Consejos para la Iglesia, página 608, dice: ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Una pregunta aquí. Si no se puede dejar de pecar, sino hasta después o a partir de la glorificación de los salvos en ocasión de la segunda venida de Cristo, ¿cómo es que los nacidos de nuevo no podrán recibir el sello escatológico de Dios mientras sus caracteres tengan una mancha? Puesto que el sellamiento es antes de la segunda venida de Cristo, entonces, si el concepto de que se continuará pecando hasta la segunda venida es correcto, entonces los 144,000 serán sellados estando manchados de pecado, o se encontrarán con el Señor en su segunda venida sin el sello de Dios en sus frentes, puesto que los encontraría aún pecando. Esta pregunta requiere respuesta de los promotores y defensores de la idea de que no se puede dejar de pecar antes de la segunda venida de Cristo. Exija esa respuesta de ellos y se sorprenderá del resultado. Bien, hay muchas declaraciones más en el sentido de que del nacido de nuevo se requiere obediencia a todos los mandamientos de Dios, pero las dejaremos por aquí, porque hay otra pregunta que surge de esto y es la siguiente. Si esto es así, ¿significa entonces que Dios espera del nacido de nuevo abandono total de todo pecado reconocido y confesado? Es decir, ¿espera Dios del nacido de nuevo que por confesar un pecado lo abandone para siempre? No lo cometa más. Porque de otra forma, ¿cómo rendiría obediencia perfecta si continúa cometiendo el pecado que ya reconoció y confesó? En otras palabras, ¿requiere Dios del nacido de nuevo pecado confesado, pecado abandonado? Esa es la pregunta a contestar en la próxima sección. Por ahora, bendiciones y hasta la próxima si el Señor así lo dispone.